Cuando vienen autores a Barcelona, pues siempre es un placer conversar con periodistas, escritores que lanzan libros interesantes al mercado. Pero si se trata de Cristina Morato, que es mi debilidad, mi autora preferida, pues una realiza y prepara la entrevista con mucho más cariño. Reinas malditas en esta ocasión, Cristina. Hemos pasado de divas a reinas malditas. Bueno, yo creo que hay una conexión porque finalmente son mujeres extraordinarias, son mujeres también en el caso de estas reinas y emperatrices muy maltratadas por la historia y mujeres que bueno, fueron poderosas pero muy desdichadas. Y yo creo que como en el anterior libro, en el de divas, lo que he intentado es mostrar el lado más humano y menos conocido, bueno, de unas princesas, reinas y emperatrices de las que Hollywood nos ha mostrado una imagen muy superficial, ¿no? Son además mujeres con vidas de cine, ahora que hacías referencia tú al cine, ¿no? Han tenido vidas prácticamente cinematográficas, ¿no? Entre ellas están, claro, sobre todo quizás la más cinematográfica es Isabel de Baviera, la famosa Sisi, y estamos, bueno, en un ejemplo, ¿no? Yo creo que la vida real de Sisi es mucho más atractiva que la imagen ñoña y tan acaramelada, ¿no? y cursi que nos presentó el cine a través de esta magnífica actriz que fue Romy Schneider, ¿no? Isabel de Baviera arranca el libro con un capítulo dedicado a ella, titulado Una extraña en la corte. Tuvo una vida muy complicada, pero también no debemos olvidar que era una mujer enferma, padecía una enfermedad de la que entonces no se hablaba, la anorexia nerviosa, era anoréxica y bulímica. Ella era una mujer que le gustaba la libertad, había crecido en el campo, en su Baviera natal, y cuando llega a la perversa y arcana corte de Hofburg en Viena, marcada por un estricto protocolo, por unas normas que anulan cualquier atisbo de espontaneidad, esta muchacha, que no olvidemos tiene 16 años, enferma, ¿no? Yo creo que es un ejemplo más de esas mujeres que se ven obligadas por matrimonios de conveniencia a ocupar un cargo que en muchos casos no lo han buscado, no lo han querido, y de ahí viene la maldición, ¿no? de mujeres que no aceptan el papel que les ha adjudicado la vida y la sociedad. De estas 6, que estamos hablando de Isabel de Baviera, la famosa Sisi, estamos hablando de Cristina de Suecia, de Eugenia de Montijo, estamos hablando de Victoria de Inglaterra y Alejandra Romanov. De todas ellas, la excepción es Victoria Eugenia, que decide ella con quién se casa, con el príncipe Alberto, lo elige ella a dedo, y también hay alguna historia de amor como Alejandra Romanov, Alix de Hesse, antes de ser Alejandra Romanov, que se enamora del futuro zar Nicolás II. El resto, te doy la razón, son ya vidas desde el inicio desdichadas porque son matrimonios concertados cuando son apenas unas niñas, como en el caso de Sisi y en el caso de María Antonieta, que llegan a una corte extranjera con 14, 15 años para casarse con un desconocido y cortando además toda relación y todo vínculo con su familia y su país natal. Eso es difícil de llevar, ¿eh? Juega ahí también un papel importante las suegras, ¿no? Las suegras salen mal paradas en el libro, ¿eh? Yo creo que es un libro para regalar el Día de la Madre, pero no sé si el Día de la Suegra es lo más conveniente. Tremendas, tremendas las suegras, en este caso las suegras de Sisi y las suegras de María Antonieta, en ambos casos emperatrices muy, muy poderosas, emperatrices que son, bueno, que asumen un papel de hombre dentro de la corte, son ellas realmente las que están gobernando, y la llegada de estas muchachas, ¿no? Que ellas consideran además que no están preparadas en absoluto, muchachas rebeldes que no mantienen el protocolo, que se saltan el protocolo en cualquier momento, es una relación muy complicada y es verdad que les hicieron la vida imposible. Hablemos de la española del grupo, de la que también el cine aquí en España le ha dedicado películas a esa Eugenia de Montijo, canciones también. Eugenia de Montijo, qué pena, penita, pena, la canción. Eugenia de Montijo es otro personaje muy atractivo, sobre todo por lo desconocido. Yo creo que se tiene una imagen muy errónea de Eugenia de Montijo como una mujer inmoral, frívola, arribista incluso, ¿no? Que hizo lo imposible, ¿no? Hasta que consiguió casarse con Napoleón III. Y yo creo que la historia también olvida que era una mujer culta, una mujer discreta, muy austera, que cuando tuvo que ser regente asumió su papel. Es verdad que cometió torpezas políticas, pero en ausencia de Napoleón III ella se quedó al frente, al frente del gobierno, y que fue una mujer sobre todo que apostó por la educación de las niñas, fue una pionera en el feminismo, fue una reina que apoyó
y sobre todo hizo mucho para que se diera la primera Legión de Honor a una mujer, a la pintora Rose Bonheur, y luego una mujer muy preocupada pues, por el tema social. O sea, fue una mujer mucho más interesante y atractiva de lo que realmente nos han contado. En todo caso, a mí hay una cosa que me llama la atención de esta portada y es que al pensar en la palabra reina, pensamos en los lujos, en esas mujeres que viven una vida cómoda, con pocas preocupaciones, simplemente preocupadas del peinado y del vestido, y luego ese malditas, ¿no? Ese adjetivo. Me parece como que no debería ser así, ¿no? Deberíamos pensar que una reina ya de por sí lleva una vida cómoda y feliz, y en muchos casos hemos visto como la historia, ¿no? Yo creo que en aquella época, sobre todo en el siglo XVIII, principios del siglo XIX, el ser reina era un infierno, no era ningún regalo. Y era un infierno, sobre todo en estas cortes, porque tanto la corte de Viena como Versalles eran cortes muy perversas, cortes muy antiguas, muy tradicionalistas, donde, como ya te he comentado, estaban marcadas por una obsoleta etiqueta y un protocolo que asfixiaba totalmente a estas muchachas. Y digo muchachas porque, repito, eran chicas, muchachas, princesas de 14, 15 años que llegaban a una corte extraña, donde primero eran bien recibidas, porque a todo el mundo les hacía mucha gracia, ¿no? Eran muy monas, muy bien recibidas, pero luego estas mujeres estaban condenadas a representar el papel que se esperaba de ellas, que era solamente un mero papel decorativo, eran un jarrón, hablando en plata, y luego lo que se esperaba de ellas, aparte de que fueran una perfecta consorte, es decir, que no hablaran, que no opinaran, que no se inmiscuyeran en los asuntos de Estado, también se esperaba de ellas que dieran el anhelado heredero al trono. En ambos casos es una tragedia, y la tragedia empieza, por ejemplo, en el caso de María Antonieta, cuando ella tarda 8 años, imagínate lo que fue, 8 años de presiones hasta que logra dar a luz a su primera hija, y luego no consigue el anhelado heredero al trono hasta hasta unos años más tarde, ¿no? Toda esta presión psicológica se las tacha de inmorales, de estériles, de que no pueden dar un heredero a la corona. Esto tenía que ser terrible. Entonces, todo esto hace que enfermen, ¿no? Entonces, yo hablo de malditas porque son 6 reinas que, además, siendo princesas, eran felices, eran muchachas sanas, robustas, y entonces se casan, llegan a estas cortes, llegan a Hofburg, al Palacio Imperial de Viena o a Versalles, y empiezan a enfermar, ¿no? Tienen angustia, sufren anorexia, se les cae el pelo, tienen crisis nerviosas, por algo será, ¿no? Yo creo que es inevitable que al lanzar este libro al mercado, más de uno, más de dos te hagan preguntas relacionadas con las monarquías actuales, ¿no? Si se puede encontrar hoy en día alguna reina maldita. ¿Tú crees que ya hay alguna que podamos intuir que la historia le pondrá la etiqueta de reina maldita también? Hombre, yo creo que las casas reales europeas, al lado de estas cortes imperiales decimonónicas, son una verbena hoy en día. Y dicho esto, pienso que quizás todavía existen cortes imperiales en esta línea, tan estrictas, tan cerradas, tan antiguas, como puede ser la corte imperial nipona. Y quizás en este capítulo habría que incluir a lo mejor a la princesa Masako, la esposa del príncipe heredero al trono de Japón, que, bueno, Masako es la hija de un diplomático, una chica brillante, que ha estudiado en Harvard, en Oxford, ciencias económicas, y de repente, bueno, el príncipe heredero la elige, se enamora de ella le da calabazas, pero él insiste y ella, presionada, acaba contrayendo matrimonio con él. El gran drama de Masako es que a día de hoy, como no ha podido dar un heredero al trono nipón, es una mujer deprimida, es una mujer amargada que apenas sale de palacio, y las escasas apariciones públicas que ha hecho se la ve realmente muy enferma, ¿no? Realmente Masako sería una princesa maldita del siglo XXI. Es decir, que podemos comprobar cómo todavía hay algunas monarquías que siguen ancladas en ese pasado, en ese estricto protocolo que ha amargado tanto la vida a mujeres, como tú bien decías, que eran mujeres felices en el fondo, ¿no? Bueno, la princesa Masako tuvo una hija después de someterse a tratamientos de fertilidad, de tener un aborto, tuvo una hija, pero ahí hay una ley sálica y entonces esta hija no puede heredar el trono. Pero es que en pleno siglo XXI la vida de Masako es una vida de total enclaustramiento en palacio, porque no puede salir sin autorización. Masako, por ejemplo, no tiene tarjeta de crédito, no tiene pasaporte propio, es decir, es una princesa rehén, igual que lo eran, por ejemplo, Sisi o María Antonieta, que cuando llegaron a esas cortes extranjeras, pues cortaban todo lazo con el pasado y realmente eran princesas rehenes, ya no podían salir de ahí.
Tú eres una periodista, escritora que evidentemente no estás especializada en el mundo del corazón hoy en día. Esto, en las casas reales. En las casas reales actuales, ¿no? Lo cierto es que el cuento ha cambiado muchísimo, o nos da la sensación al pueblo llano cuando abrimos esas revistas del corazón actuales que ser princesa hoy en día es jauja. Yo me imagino que quizá no nos llega toda la información tal y como es, ¿no? Yo creo Ni que sabemos tampoco de la opinión real de las princesas y las reinas actuales, ¿no? Yo creo que jauja no. Lo que a lo mejor ya no es una corona de espinas, como esta célebre frase que dijo Eugenia de Montijo, la corona de Francia, que es terrible, la corona de Francia es una corona de espinas. Yo creo que los tiempos han cambiado, pero que todavía queda mucho por recorrer, ¿no? Yo creo que el papel de las mujeres, que en todo caso quizás es lo que puede cuestionar el libro, ¿no? El papel de las mujeres en esta institución llamada monarquía, yo creo que en el caso de España sigue siendo un papel muy limitado. Tanto doña Sofía como la princesa Leticia tienen una función institucional muy limitada y unas agendas muy limitadas. Yo creo que esto cambiará y si algún día Leticia llega a ser reina de España, yo creo que entonces la monarquía se modernizará y llegarán otros tiempos, porque por ahora creo que queda todavía mucho por recorrer. Bueno, yo creo que todos estos personajes hay que revisarlos y este libro, yo no soy historiadora, soy periodista y es mi mirada, es la mirada de una mujer hacia unas reinas que en realidad eran mujeres de carne y hueso, a las que he tratado de humanizar, recurriendo sobre todo, en esta ocasión, más que a biografías oficiales, a las cartas que ellas escribían a sus madres. María Antonieta cada semana estaba obligada a escribir una carta contándole todo lo que hacía y todo lo que le pasaba en la corte de Versalles a su madre María Teresa de Austria. Y Sisi, Isabel de Baviera, también tenía que contarle a su madre Ludovica cada semana todo lo que hacía. Esas cartas que se conservan son un material de primera mano y muy fidedigno. Y luego también es muy interesante las memorias que escribieron las personas más fieles a estas mujeres, que fueron sus damas de compañía. Hay muchas memorias escritas por las damas de compañía de Alejandra Romanov, de María Antonieta y de Isabel de Baviera, que se publicaron, que hoy en día se pueden leer y que son un testimonio muy interesante de este, entre comillas, infierno que vivieron algunas de ellas. Es decir, que es un libro para leerlo con muchísima atención y descubrir, como siempre, a través de tus libros, mujeres excepcionales, mujeres con unas vidas, como siempre comentamos, vidas de película, ¿no? ¿Y hay por ahí algo en tu cabeza de un próximo, porque nos volveremos a ver en el próximo libro que lances? No quiero saber algo, un aperitivo. Te doy un aperitivo, me voy a dejar ya de mujeres célebres más conocidas y voy a pasar otra vez a mis viajeras olvidadas. La próxima será una viajera en la línea de Marga Dandurain del libro Cautiva en Arabia. Una historia, yo creo, fascinante que me va a llevar a California a investigar sobre ella y una mujer también rompedora de las que a mí y a ti me gusta, a nosotras nos gustan. Pues nada, yo ya me quedo con ese pequeño aperitivo a esperar el próximo libro de Cristina Morato. De momento nos centramos en Reinas Malditas. Espero que como siempre, cuando llegues a Jordi y después continúes siendo uno de los libros más vendidos y continúes teniendo esa lista y esa hilera de seguidores pidiendo el autógrafo porque les gusta el libro de Cristina. En San Jordi estaremos, en San Jordi estaremos firmando. Muchas gracias. A vosotros.